Bien, saludos queridos patitos, estamos aquí con el amigo Gustavo para Gustavo Beidler, periodista uruguayo, para tratar la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay, en las que ha obtenido la victoria el candidato del Frente Amplio, pero que no solamente era eso, sino también la primera vuelta y las elecciones en ámbito legislativo para la Cámara Baja y la Cámara Alta, en donde tendrá un apoyo mayoritario en la Cámara Alta y por poco un apoyo minoritario con no mayoría absoluta en la Cámara Baja. Bienvenido a esta también tu casa. Saludos Juan Carlos, saludos a toda la audiencia. Ayer fue el balotaje aquí en Uruguay. Todas las encuestas decían que iba a ser un voto a voto y que íbamos a tener que esperar hasta la madrugada para saber los resultados, pero a las 20:30, que es la hora, a las 8:30 de la noche, la hora a partir de la cual las encuestadoras podían empezar a dar resultados, todas unánimemente dieron ganador a Yamandu Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, por la izquierda, que obtuvo una victoria de casi 100.000 votos de diferencia, cuando se estaba esperando que la diferencia fuera tal vez menor a los 30.000 votos. Bueno, casi 100.000. Cuando se terminen de contar los votos, creo que va a estar redondeándose en los 100.000 la diferencia. En las elecciones hace un mes quedó claro que la izquierda tenía mayoría en el Senado y en diputados. Faltan 2 diputados para tener una mayoría. Hay que ver, hay muchos partidos chicos. La coalición que gobernó hasta ahora queda virtualmente desarmada, porque hay pequeños partidos que dicen éramos una coalición de gobierno, pero no tiene sentido ser una coalición de oposición. Por lo tanto, puede ser que en muchas leyes que proponga el Poder Ejecutivo, estos partidos pequeños puedan apoyar y darle la mayoría que estaría haciéndole falta al gobierno en la Cámara Baja o Cámara de Diputados, como se le llama aquí. Después hay que ver qué es lo que pasa. El oficialismo, el Partido Nacional, que es el partido mayoritario de las minorías ahora, ayer quien fue el candidato, Álvaro Delgado, dio un discurso muy interesante. Recordó a Wilson Ferreira Aldunate, que es el último gran caudillo del Partido Nacional, y que en su momento había dicho, había hablado de la gobernabilidad que el Partido Nacional le dio al Partido Colorado en el año 85, que fue el retorno a la democracia. Y lo que dijo en aquel momento Wilson fue: en los que estemos de acuerdo vamos a acompañar y vamos a votar a favor. Pero eso no es dar nada, porque si estamos de acuerdo, es obvio que vamos a votar a favor. El tema es que también vamos a votar a favor en aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero que no violenten nuestros ideales fundamentales. Y eso es la gobernabilidad, darle el voto al gobierno cuando éste lo necesite, a pesar de no estar de acuerdo con él. Y bueno, vamos a ver cómo funcionará eso. Ahora empieza el cambio de gobierno, la transición. Aquí la transición de gobierno siempre es extremadamente amigable. Acá nos comparamos mucho con Argentina y Argentina se compara mucho con nosotros. A pesar de que Argentina tiene 40 millones de habitantes y nosotros somos poco más de 3 millones, 3 millones y medio, nos comparamos mucho porque somos países realmente muy, muy hermanados, y siempre los argentinos nos ponen como ejemplo de lo avanzado que es el Uruguay políticamente. En Argentina ha pasado de que se entregara el poder, por ejemplo, en el 2016, creo que fue, que Cristina Kirchner le pasó el poder a Mauricio Macri, 2015, 2016, por ahí fue, y Cristina Kirchner, perdón, ni siquiera fue al traspaso de gobierno. No hubo una transición, hubo una relación horrible. Bueno, aquí
en el 2019, cuando gana el actual presidente Lacalle Pou, el expresidente y ya fallecido Tabaré Vázquez lo llevó a la cumbre del Mercosur para presentárselo al resto de los presidentes, ¿sí? Y iban prácticamente que de la mano, se abrazaban, se saludaban. Lacalle Pou siempre dijo que quedó muy agradecido porque Tabaré Vázquez fue como un padre para él en el momento de la transición. O sea que Uruguay tiene esa madurez política y esa capacidad de tener políticas de Estado que trascienden a los gobiernos, ya sean de izquierda, de derecho, del medio, del centro, de arriba o de abajo. Me resulta interesante saber si en el cambio del legislativo, porque hay uno nuevo que va a entrar, sucede como en Estados Unidos, que duran hasta el día 3 de enero, que es cuando se produce el cambio en la Cámara de Representantes, o es como en España, que cuando se producen las elecciones, mientras se va conformando el nuevo Parlamento, hay un momento en el que solamente funciona un elemento que se llama la Diputación Permanente, que es el remanente de la legislatura anterior. ¿Cuál de los dos modelos es el que funciona en Uruguay? Acá el 100% de los legisladores se renuevan con las elecciones presidenciales. O sea, no hay elecciones de medio término, ¿sí? El legislativo dura exactamente al mismo tiempo que la presidencia. La única diferencia es que el nuevo legislativo va a asumir el 15 de febrero y el nuevo presidente va a asumir el 1 de marzo. O sea que solo hay 15 días en los cuales va a funcionar el nuevo Parlamento antes de que asuma el nuevo presidente, y en esos 15 días generalmente no pasa nada trascendente. Sí, me refiero a si el actual Parlamento, si es que se puede hablar todavía de algo así, termina sus funciones ahora o lo hace el 15 de febrero. Lo hace el 15 de febrero. Se sigue. El tema es que acá, enero y febrero, hay lo que se llama un receso parlamentario, en donde el Parlamento no actúa regularmente, sino que actúa en caso de que el presidente del Poder Legislativo, que es el vicepresidente de la República, en este caso la vicepresidente, puede llamar a una sesión urgente al Parlamento, entonces todos vuelven. Si no, están de vacaciones, enero y febrero. No está tan lejos, creo que de los 99 son como... no recuerdo exactamente cuántos eran los diputados que obtiene el Frente Amplio, pero creo recordar que era como 48 de los 99. Sí, son 48 diputados que tiene el Frente Amplio. Hubiera necesitado 50 para tener la mayoría. Esos son los 2 diputados que estarían faltando. Dentro de los partidos pequeños tenemos un partido que estaba dentro de la coalición y que tiene 2 diputados. Es un partido, yo le llamo cívico-militar, porque su líder es el ex jefe del ejército y llevó con él muchísimos ex militares y también algunos civiles. Y es un partido que, más allá de que se separa de la vereda de enfrente de lo que es la izquierda, también tiene muchos puntos en común con la izquierda y puede darle sus votos en varias leyes al Poder Ejecutivo. Y después hay un partido nuevo, que es el partido del diputado Gustavo Salle. No me acuerdo el nombre del partido porque es un nombre largo, porque apeló a la democracia, al republicanismo, el medio ambiente, el cuidado animal y no sé cuántas cosas más metieron dentro de la misma bolsa. Pero bueno, es un diputado conspiracionista, que antivacunas, que por ejemplo odia al Estado de Israel,
que básicamente está en contra de todo y que no se sabe cómo va a accionar dentro de la Cámara. Tiene dos bancas, una la ocupa él y la otra banca la ocupa su hija. Pero bueno, la gente lo votó así, él estaba primero y segundo estaba su hija. Un negociado familiar. Sí, terminó siendo un partido familiar. Él tuvo la opción de elegir si asumir banca por Montevideo o asumirla por Canelones, que es otro departamento, y él optó en asumirla por Canelones para que su hija pueda asumir por Montevideo. Entonces dejó afuera al que podría haber asumido en lugar de su hija, y bueno, hizo un negocio familiar, va a tener unos ingresos económicos muy importantes, porque va a tener el ingreso, el sueldo por ser diputado, más el sueldo de su hija por ser diputada, pero además, como partido, como bancada, tienen otro ingreso que les da el Poder Legislativo para que puedan funcionar como bancada, o sea que van a estar entre los dos ganando, tendría que sacar las cuentas ahora, pero en dólares podemos estar llegando tal vez a los $10.000 entre todas las entradas que va a tener, más lo que cobró por voto, porque en Uruguay el Estado le paga a cada partido, creo que son $7 por cada voto, y él obtuvo alrededor de 60.000 votos, creo que 64.000 votos, así que multiplícalo por 7 y eso le paga al Estado, porque la democracia tiene un costo. Sí, y aquí, el Estado aquí es parecido. Sí, aquí es parecido, y ese dinero se remite en buena medida a los gastos ya ejercidos en la propia campaña electoral de merchandising, marketing y todas estas cosas. Claro. Por ejemplo, el partido este que te hablaba, que es Cabildo Abierto, el Partido Cívico Militar, en las elecciones anteriores había obtenido 4 senadores. Ellos no pensaban tener tantos, entonces hicieron una pequeña inversión durante la campaña y por tener tantos votos, después recibieron una millonada de pesos por la cantidad de votos que tuvieron. Invirtieron ahora y no sé si no habrán quedado endeudados porque solo llegaron a 2 diputados, o sea, tuvieron muchísimo menos votos que la vez anterior, no sé cuánto en porcentaje, no lo tengo claro, pero pasar de 4 senadores y 10 diputados a 2 diputados es catastrófico, ¿no? Entraron casi de casualidad al Parlamento. Sí, es una bajada importante y que en principio afecta a los ingresos, pero también luego la presencia en la política pública y la capacidad de influir. Aunque, sí, claro, también tenemos esa situación que igual también sucede en Uruguay, de que hay gente que perdiendo diputados, perdiendo senadores, como siguen teniendo cierta influencia, dicen, nosotros también ganamos. Claro, a veces un diputado es la llave para darle la mayoría o al oficialismo o a la oposición. En este caso tenés 4 diputados, 2 de un partido, 2 de otro, que están flotando ahí. Entonces, para determinadas leyes podés tener el apoyo de uno, para determinadas leyes podés tener el apoyo de otro. Va a ser un juego de ajedrez la Cámara de Diputados en Uruguay. La Cámara de Senadores va a ser un aburrimiento porque son de 30 senadores, 16 tiene el Frente Amplio, más la vicepresidente, son 17, porque en caso de, si hubiera tenido 15 el Frente Amplio, hubiera empate, 15-15, ahí vota la vicepresidente, pero en este caso no va a ser necesario. El tema es que para determinadas cosas se precisan mayorías especiales, que son más de la mitad más uno, y ahí sí van a tener que estar negociando para esos acuerdos, ¿no? Vamos, que por ejemplo no van a tener votos a nadie que se le ocurra poner de jefe de Estado a Felipe VI, por ejemplo, que quieran convertir Uruguay en una monarquía o alguna cosa más espectacular.
No, ese tipo de cosas en Uruguay no pasaría. Ni con mayoría Inclusive Uruguay es reforzada. un país muy avanzado, no tendría que tener un libro de historia delante, yo no recuerdo el año exacto, pero en la primera década del siglo XX, creo que fue en 1907, si no fue en 1907, fue ahí, el Estado se separa de la Iglesia, ¿sí? Lo cual en aquel momento era lo que se llamaría hoy en día progresismo. Y Uruguay también fue el primer país de América Latina, si mal no recuerdo, en que existió el voto femenino. No recuerdo el año, honestamente, pero creo que fue por el 1920, por ahí, por esa época, fue que se permitió el voto. No, en el 34 fue que se habilitó el voto femenino en Uruguay. Que se decía en aquel momento que el presidente que había ganado porque era lindo y lo habían votado las mujeres. Pues entonces resultaría un poco curioso porque en España fue en noviembre del 33 en la primera vez que ejercieron efectivamente el voto, y resulta interesante porque hubo un referéndum en el País Vasco precisamente en ese mes de noviembre, 15 días antes de las elecciones generales, en las que las mujeres pudieron votar por primera vez. Antes de que pudieran hacerlo las españolas, fueron las vascas. Es un elemento interesante este del avance en derechos. Ciertamente Uruguay tiene ese pasado, ese legado bien importante, pero lo que corresponde al presente, entre la primera vuelta y la segunda, en lo que corresponde a la presidencia, hubo un acuerdo más o menos explícito entre el Partido Colorado y el Partido Nacional para juntar fuerzas frente al Frente Amplio. ¿Cómo fue el tema de la campaña? ¿Hicieron alguna propuesta especial? ¿Algo diferente para estos días, para convencer a los uruguayos de que tenían que votar por uno o por otro? Fue una campaña muy vacía de propuestas, fue más que nada personalista, donde ni siquiera se hablaba de la fórmula, ¿eh? Presidente, vicepresidente, sino que se hablaban de los presidentes. Fue una batalla, entre comillas, entre Delgado y Yamandu Orsi. Fue muy limpia. Entre ellos fue muy limpia. Siempre tenés actores dentro de los partidos que son tirabombas, no sé si queda clara la expresión, ¿no? Pero que manejan de repente un léxico más por fuera de lo que son las buenas costumbres, sin ir a las malas palabras, pero sí, hubo un senador del Partido Nacional que, por ejemplo, comparaba a Yamandu Orsi con Tribilín. No sé si ahí le llaman Tribilín al amigo de Mickey, el perro de orejas largas. Bueno, ese tipo de comparaciones graciosas, ¿no? Pero que tienen un poco de falta de respeto. Hubo algún periodista que se equivocó y quiso argentinizar la política uruguaya, y no lo logró, no tuvo repercusión. La gente no está de acuerdo con esa forma de hacer política en Uruguay, y el respeto que hubo entre ambos candidatos fue muy grande. Inclusive hubo un debate que fue extremadamente light, nada que ver con debates que se hacen en otros países, poco más que se tiraron con flores entre ellos. No hubo una batalla entre ambos candidatos, hubo más bien una batalla entre cargos más bajos, entre senadores y diputados ya electos que tiraban piedras de un lado para el otro, pero no hubo grandes propuestas. Sí, ambos dijeron no vamos a subir los impuestos. Te puedo decir que la última vez que ganó la izquierda en Uruguay, en las elecciones del 2014, se prometió que no se iban a subir los impuestos y se subieron, y después en las últimas elecciones que ganó Lacalle, el actual presidente saliente, prometió que no iba a subir los impuestos y también lo subió. Así que
son promesas que se lleva el viento, la de no subir los impuestos, y me imagino que eso debe pasar en casi todo el mundo, no solamente en Uruguay. De cualquier manera, no hubo un cimbronazo en lo que fue la subida de impuestos, fue muy poquito. Lo que sí hubo en el actual gobierno fue una pérdida en el salario real de los trabajadores. Acá muchas veces se pone como ejemplo, con un sueldo mínimo podés comprar X cantidad de litros de leche o X cantidad de litros de combustible. Bueno, el salario se redujo en eso. En los últimos 5 años, los trabajadores pueden comprar menos kilos de pan con su sueldo, menos cantidad de combustible, menos litros de leche, pero la política económica fue bastante similar, tanto en este gobierno de derecha como en los 15 años anteriores de izquierda. En los 15 años anteriores fueron manejados económicamente por Danilo Astori, un economista respetado por todo el mundo. Falleció ya hace 1 año y medio. Es una persona con la que yo trabajé cercanamente, milité cercanamente con él, y que te cuento que en la Facultad de Ciencias Económicas hace pocos años se hizo una encuesta de quiénes eran los economistas referentes, tanto de los estudiantes como de los economistas en funciones, ¿no?, que están trabajando, y el 80% votó por Astori. El otro 20% votó por otros referentes, inclusive internacionales. Eso para mostrarte la influencia de Astori en la economía, y la actual ministra de Economía, que fue de las pocas ministras que sobrevivió los 5 años de gobierno, con cambios, por supuesto, y poniéndole su impronta, mantuvo una política de Estado en lo económico. Por eso acá hubo elecciones ayer y hoy. No cambió el precio del dólar, no cambió el riesgo país, no hay un terremoto, no hay nada que indique que va a haber así cambios. En su momento, cuando ganó Tabaré Vázquez la primera vez la elección allá en octubre de 2004, dijo que iban a temblar hasta las raíces de los árboles. Y no tembló nada. Hubo cambios, sí, hubo cambios, no es que no pasó nada, hubo cambios, pero no hubo un terremoto político. ¿Me explico? Y los cambios se hicieron gradualmente. Sí, es interesante porque las políticas de Estado a veces son necesarias, cosa que en otros ámbitos, en otros países, se tiende a buscar cierta confrontación, esa diferenciación, como si fuera algo obligatorio en todos y cada uno de los temas, aunque tal vez luego en las políticas prácticas y reales no haya tanta diferencia entre los de un lado y los de otro. Pero resulta un poco sorprendente que no haya habido alguna propuesta concreta. Desde yo voy a poner más marquesinas que papeleras, o mis farolas van a tener una intensidad en la luz de X, o el puerto de no sé dónde va a contar con una nueva terminal de contenedores, o yo voy a hacer no sé, una serie de políticas respecto del tema agrario, ganadero, de pesca, en el ámbito interno, infraestructuras, comunicaciones, algo que diferencie a los candidatos y que le pueda poner una salsilla respecto de, este es el de, y que tenga 5 o 10 puntos que sean propios de esa candidatura. Mira, la máxima diferencia que se habla es de la política exterior, que a su vez durante la campaña casi no se habló de la política exterior. La derecha intenta vincular continuamente a la izquierda con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, y la verdad es que durante, o mismo con el kirchnerismo en la Argentina, pero la verdad es que el Frente Amplio, cuando asumió acá en el 2005,
se lo veía muy cerca al kirchnerismo. A los pocos meses de gobierno hubo una ruptura con el kirchnerismo y se llevaron como perros y gatos el Uruguay y la Argentina. ¿Sí? Sí. En el 2017, el Frente Amplio retira a su embajador de Venezuela y cierra la embajada, rompe relaciones con Venezuela. Es la izquierda la que hizo eso. Luego vino la derecha. Yo acá, si hace ruido te pido disculpas y lo apago, pero voy a prender un ventilador porque hoy hace mucho calor en Montevideo. Te decía, la izquierda rompió relaciones con Venezuela y luego vino el gobierno de derecha y reabrió la embajada en Venezuela, que duró poco tiempo, porque es imposible mantener relaciones con Venezuela, porque Maduro es una persona que tiene, más allá de sus políticas, tiene problemas mentales. Todo el mundo ve que Maduro tiene problemas mentales. No es una novedad. Y si alguien se ofende, bueno, lo lamento. Pero habla con pajaritos. Entonces no es muy defendible. Sí, también vio caras en el metro de Caracas. También vio caras en el cemento del metro de Caracas. Veía Maduro ahí. Sí. Ni que fueran las caras de Belmez. Pero bueno, en fin, no vale la pena perder tiempo hablando de Maduro a esta altura. Acá a la izquierda, a la izquierda más, o sea, nosotros tenemos un solo partido de izquierda en Uruguay, que es el Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio está el MPP, Movimiento de Participación Popular, que es algo así como el brazo político del MLN, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que fue el movimiento guerrillero en la década del 60 y que fue derrotado por los militares en el año 71, 70. En el año 72 ya estaban derrotados los Tupamaros. ¿Sí? La mayoría de sus dirigentes pasaron a la cárcel hasta el año 85, en que vuelve la democracia y fueron liberados, forman el Movimiento de Participación Popular y a través del Movimiento de Participación Popular entran al Parlamento con 2 diputados en el año 89, en las elecciones del 89 entran en el 90. ¿Sí? No pararon de crecer desde ese momento. El Pepe Mujica fue la cara más visible a nivel mundial, llegó a ser presidente. Todos tienen un concepto de él muy alto a nivel internacional. Yo tengo un concepto de él muy bajo. Tuve la oportunidad, él fue candidato a presidente junto con Astori. Él era candidato a presidente y Astori candidato a vicepresidente. Yo tuve oportunidad de recorrer el país con la fórmula, de conocer a Mujica de cerca, y lo puedo definir como un personaje. No sé si en España se acostumbra, en Uruguay todavía quedan esos lugares donde la gente va a tomar alcohol y se acomoda el codo en el mostrador y toma, ¿no? Bueno, él es un filósofo demostrador con un vaso de alcohol en el... No lo estoy tratando de alcohólico, sí, pero es ese tipo de filósofo que le cayó muy bien a la gente y él armó ese personaje. Y ese es el Pepe Mujica, ¿sí? Y permitió que alrededor de él se formaran diferentes grupos durante su gobierno que aprovecharon el momento de poder para beneficiarse económicamente y hacer sus pequeños negocios. Hubo, durante los gobiernos del Frente Amplio, hubo corrupción. Dentro de una medida que creo que hay corrupción. La vez pasada hablaba con un periodista que se especializa en política norteamericana y me decía, en Estados Unidos cuando vos compras algo, el 10% va a la corrupción. Bueno, durante el gobierno del Frente Amplio hubo un porcentaje que iba a la corrupción. Durante el gobierno del Partido Nacional, apoyado por la coalición, también hubo corrupción. Por algo, el canciller cambió 3 veces, el ministro del Interior cambió 3 veces, la ministra de Vivienda, que era la esposa del líder de Cabildo Abierto, que tuvo 4 senadores y cayó a 2,
tuvo que renunciar porque le entregó a una amiga un apartamento, y eso se hizo público y tuvo que renunciar, y nunca pidieron disculpas, nunca lo reconocieron, y cuando fueron las elecciones legislativas, cayeron de 4 senadores y creo que eran 10 diputados a 2 diputados, ahí sí, Manini Ríos, ex general y jefe del ejército, dijo: me hago responsable de lo que pasó, y me hago responsable de los problemas personales que hubo durante el gobierno. Ahí recién se hizo responsable, sin nombrarla, de lo que hizo su esposa. Y eso quedó a la vista. Después, un amigo personal del presidente de la República en Uruguay tenemos una represa que es compartida con la Argentina, ¿sí? Que es la represa de Salto Grande. Una belleza, busca fotos, Salto Grande, es realmente hermoso ir a verla. Es una represa que podría alimentar prácticamente a todo el Uruguay ella sola, por la energía que genera. Esa represa tiene una comisión técnico mixta. ¿Qué es lo que hace? La verdad es que creo que en Uruguay nadie lo tiene claro, pero había, no recuerdo el número, pero cerca de 19 representantes uruguayos. Todos esos representantes eran del Partido Nacional, algunos del Partido Colorado, y todos habían sido candidatos a algo y no habían sido electos. Y estaban ahí ganando sueldos siderales. O sea, lo que gana, por ejemplo, un jubilado en un mes, en un año, ellos por mes ganaban más. Y eran todos puestos a dedo. Todos puestos a dedo por esta persona de confianza del presidente de la República. No se puede decir que el presidente no lo sabía. ¿A qué voy con esto? Toda la corrupción que hubo en este gobierno giró en torno al presidente. Pero él fue muy hábil. Tan hábil que se retiró con un 50% de aprobación. O sea que esa corrupción a él no llegó a tocarlo. El principal asesor de imagen de él, que trabajaba dentro de la torre ejecutiva, en la oficina de al lado del presidente, tuvo que renunciar, porque estuvo vinculado a la destrucción de documentos, porque Uruguay le entregó un pasaporte a un narcotraficante uruguayo. La entrega del pasaporte no fue ilegal, porque este narcotraficante no tiene antecedentes en Uruguay. Por lo tanto, se le podía entregar el pasaporte, más allá de que había una orden de captura de Interpol. Era legal entregarle el pasaporte, ¿correcto? Sí. Él estaba preso en Dubái, y en 4 días se le entregó el pasaporte. Todo dentro de la legalidad. Pero aparecieron chats de WhatsApp donde se veía que estaba involucrado el Ministerio del Interior, que llevó a la renuncia del ministro del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio del Interior es el encargado de hacer el pasaporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el encargado de enviarlo, el pasaporte. Y hubo en el medio chats en lo que decían, pero nosotros perfectamente podríamos demorar esto porque este muchacho es un narco que está siendo buscado por Interpol. Sin embargo, dijeron, no, hace silencio. A la que le dijeron hace silencio era a la vicecanciller. La vicecanciller, ¿qué hizo? Se cuidó la espalda, por decirlo de una forma delicada, hizo copias de todo el material que después el asesor del presidente mandó destruir. Pero ella ya había hecho copias, además selladas por escribano público, lo que quiere decir que esas copias tenían validez ante la justicia. Por eso todos tuvieron que renunciar. El asesor del presidente, amigo personal, bueno, acá estoy combinando 2 casos de corrupción, el de Salto Grande y el del pasaporte. Pero también
el jefe de custodia del presidente de la República, el grandote que iba atrás de él a todas partes, terminó preso por un montón de ilegalidades que hubo dentro de la torre ejecutiva. Y bueno, terminó siendo el chivo expiatorio porque fue la persona de menos importancia que fue presa, digamos, ¿no? Y hubo más casos, tú nombraste recién por qué no hubo ninguna propuesta con respecto al puerto. Bueno, el actual gobierno privatizó el puerto de Montevideo por 80 años. Eso es bastante más que su mandato, ¿sí? Las personas, los políticos que van a tener que renegociar ese contrato cuando venza, van a haber estudiado en los libros de historia ese contrato. Pero bueno, parece ser que no hay ilegalidades en eso. Pero moralmente es obsceno privatizar algo por 80 años. Y todas esas cosas fueron pesando. No en la imagen del presidente, que es un tipo con mucha cancha, que supo salir adelante de absolutamente todo bien parado. Y seguramente, 100% va a ser el próximo candidato a la presidencia dentro de 5 años por el sector de él, y va a ganar la interna y va a pelear con no se sabe quién, porque como en Uruguay no hay reelección, o sea, en Uruguay vos podés ser presidente muchas veces, pero nunca 2 periodos seguidos. Entonces, el actual presidente electo, Yamandu Orsi, no puede ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Por lo tanto, la izquierda va a tener que buscar una nueva figura para enfrentarlo a la calle, que se va del gobierno con un 50% de aprobación. Entonces, las próximas elecciones sí van a ser muy interesantes. Pero acá ningún gobierno se va con las manos limpias. Todos los gobiernos se van con alguna mancha. Y este gobierno tuvo varias manchas. Y quiero redondear con esto. En el país del mundo que sea, cuando el oficialismo pierde, no se tiene que preguntar por qué ganó la oposición. Se tiene que preguntar por qué perdieron ellos. Porque los que perdieron fueron ellos. Y perdieron por sus propios errores. Van a tener que buscar dónde estuvieron esos errores para corregirlos para las próximas elecciones. Sí, en efecto, eso es una pregunta legítima y razonable. Si quieren efectivamente ganar las siguientes elecciones, que sospecho que sí, que no serán tan masoquistas de decir, bueno, perdimos estas elecciones y dentro de 5 años pues también, venga, vamos a regalarles las elecciones. Pero antes de eso me resulta curioso, ¿quién se ha llevado el puerto por esos 80 años? ¿Los chinos, tal vez? No, la empresa se llama Catol Nati y creo que es de origen belga. Honestamente, si no es belga, es de por ahí. Pero creo que es belga, sí. Catol Nati se llama la empresa y, bueno, tiene prácticamente el monopolio. Después había otra empresa más pequeña que tenía otro sector del puerto y que están en conflictos legales. Ahí no sé cómo va a terminar eso. Pero insisto, el acuerdo parece ser que sería legal, pero totalmente inmoral. Sí, tan inmoral como algún ayuntamiento español que en periodo de crisis, para obtener ciertos ingresos extra, privatizó el servicio de aguas por 75 años. Lo cual ciertamente es algo realmente alucinante. Es una locura. En Uruguay el agua le pertenece... En Uruguay tenemos monopolios, pero monopolios estatales. Uno es el de las telecomunicaciones, más allá de que existen empresas como Telefónica de España, está en Uruguay, Claro de México, de Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, también está en Uruguay, pero en telefonía móvil. Después en lo que es datos, o sea, internet, es
es solamente el Estado quien lo puede manejar. El actual gobierno hizo unas leyes que hay que ver cuánto duran, porque tal vez el Frente Amplio pueda dar vuelta a eso, en el que le da gratuitamente toda la infraestructura de fibra óptica que hizo el Estado a estas empresas que te acabo de nombrar para que puedan vender conexiones de Internet. Pero la verdad es que yo siempre digo, si hay un monopolio, que sea del Estado y no de una empresa privada, más allá de que me gusta la competencia, porque la competencia mejora la calidad del servicio. De cualquier manera, quien fue electa ahora vicepresidente, y siempre aclaro esto, las mujeres son vicepresidente o presidente porque ya terminan E, o sea que no existe presidenta ni vicepresidenta, como algunas feministas quieren hacerlo, porque tampoco existe el presidente ni el vicepresidente. Entonces, la vicepresidenta electa, en su momento, fue presidente de Antel. Antel es la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y la obra que hizo fue fantástica. Después fue ministra de Industria, que está directamente conectada con Antel, o sea que ella estaba también controlando lo que pasaba en Antel. En esa época, en Uruguay, Antel pasó a ser la mejor empresa de telecomunicaciones de América, a niveles de Canadá y de Estados Unidos. Teníamos la mayor velocidad de Internet después de Estados Unidos y Canadá. Y el actual gobierno inauguró lo que se construyó en el gobierno de izquierda, que fue un telecentro, no recuerdo ahora la palabra técnica, que permitió que Google se instale en Uruguay por justamente la velocidad que tenemos de Internet y por la infraestructura que tiene Uruguay en telecomunicaciones. Por otra parte, la energía eléctrica también es monopolio del Estado, pero el Estado puede asociarse con privados. Hoy en día, el 100% de la energía eléctrica, de la energía en el Uruguay, es renovable. ¿Por qué? Porque tenemos represas, tenemos 4 represas hidroeléctricas y tenemos parques de molinos de viento distribuidos en gran parte del país. Así que Uruguay no depende absolutamente nada del petróleo para generar energía. Somos un país libre en ese sentido, somos un país verde en ese sentido, y eso se logró. Yo te mandé a ti un video donde el actual gobierno presentó en la Expo Dubai 2022 al Uruguay como un país líder en tecnología, tanto en comunicaciones como en energía, y todo eso se hizo en el gobierno de izquierda, en esos 15 años de gobierno de izquierda. Insisto, los 15 años de gobierno de izquierda en Uruguay no fueron los gobiernos, no fueron el kirchnerismo, no fueron el PT en Brasil, o sea, fueron totalmente diferentes. Insisto, en el año 2006, George Bush estuvo de visita en Uruguay. Estuvo con quien fuera presidente en aquel momento, Tabaré Vázquez. Estuvo reunido con él. Se hicieron amigos. Se fueron a un río en el medio de un campo a pescar juntos. Estuvieron conversando juntos. Cuando Uruguay tuvo los problemas diplomáticos que tuvo con Argentina, las relaciones se tensaron muchísimo porque Uruguay instaló una pastera. Una pastera es una procesadora de madera para hacer pasta de celulosa para luego hacer papel, y la instaló en el río Uruguay, y los argentinos se enojaron mucho porque dijeron que esa pastera iba a contaminar. El tiempo ha demostrado que esa pastera no contamina, que Uruguay tenía razón, pero los argentinos cortaron los puentes, que hay 3 puentes que unen a Uruguay con Argentina,
porque Uruguay está separado de Argentina por el río Uruguay. O sea que vos Argentina podés ir por barco, por bus o por avión. Bueno, por bus no se podía ir, estaban los puentes cortados. Y Néstor Kirchner hizo un acto en la entrada al puente, ¿no? Hizo un acto ahí en contra de las pasteras. Inclusive hubo en La Haya hubo una confrontación, una demanda que le hizo Argentina al Uruguay, y en la que Uruguay, más allá de que trataron de ser bastante salomónicos, bueno, Uruguay ganó, salió victorioso, digamos, de eso. Pero en aquel momento en que las tensiones estuvieron tan tensas, Tabaré Vázquez llamó a Bush para ponerlo al tanto de cuál era la situación, y George Bush le dio el apoyo al Uruguay. Para que tengan una idea de cómo cómo fueron aquellos 15 años de gobierno de izquierda, Uruguay estuvo a punto de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el Partido Socialista se opuso. Tabaré Vázquez era parte del Partido Socialista y renunció al Partido Socialista, justamente por aquel hecho de que el Partido Socialista trabó aquel acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que le hubiera permitido a Uruguay despegar, y bueno, lamentablemente no se dio. Sí, el tema de la política internacional has comentado que, aunque poco, podía haber sido un elemento diferencial respecto de la situación en el Mercosur, de la situación en las Américas. Siempre Estados Unidos está de fondo en alguna discusión de si es bueno, si es malo, ahora con el tema de Trump, si va a apretar el botón o no apretar el botón, si va a ser el fin del mundo. Seguro que alguna de estas cosas salieron, y luego pues que si Ucrania, Rusia, China, Israel, Unión Europea, seguro que hay flancos en donde igual algún matiz, alguna diferencia. Bien, ¿cuál es el problema de la izquierda en América Latina? La influencia de Estados Unidos en los 70 en América Latina fue muy grande y fue tenebrosa. Todos, absolutamente todos, los golpes de Estado que se dieron en la década del 60, creo que no sé exactamente, pero en Brasil fue en el año 64 y el último en Argentina fue en el año 76, ¿sí? Todos los golpes de Estado fueron manejados desde Washington. Cada uno de los muertos que hubo en América Latina fueron responsabilidad de los Estados Unidos, fueron responsabilidad de Henry Kissinger. Eso tiene que quedar claro. No puede haber dos opiniones. Al día de hoy hay desaparecidos. En Uruguay siguen apareciendo. Hace pocos meses se encontró un cuerpo más de militantes de izquierda que fueron enterrados por los militares y que se daban como desaparecidos. Y hay un pacto de silencio de los militares para no decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. En eso está involucrado el general Manini Ríos, que no fue parte de la dictadura porque es más joven, que es el líder de este partido cívico-militar que yo te digo, pero que sin dudas sabe dónde hay desaparecidos y hay un pacto de silencio al que él está sumado. Por lo tanto, tenemos a una izquierda que en el 2024, ya casi 2025, cuarta parte del siglo XXI, sigue pensando que Estados Unidos es el mismo de la década del 70, cuando Estados Unidos debe tener la sociedad más progresista del mundo, que evoluciona día a día a una velocidad realmente envidiable. Y que han pasado 50 años. Son 50 años desde ese momento de los golpes de Estado. Acá la izquierda sigue teniendo esa imagen de los Estados Unidos, ¿sí? Y la derecha
sigue defendiendo a esos militares que en la década del 70 asesinaron, secuestraron, violaron a los militantes de izquierda. Y así haya habido militantes de izquierda, guerrilleros, desaparecidos, no se justifica desaparecer a una persona por haber sido guerrillero. En todo caso, dale cadena perpetua, pero no podés tirarlo de un avión al océano. ¿En qué cabeza cabe? Sí, no tiene ningún sentido, porque tú, si quieres acabar con alguien, le metes a juicio, que eso es lo razonable, pero claro, una dictadura parece que la justicia es demasiado lenta, incluso para sus estándares. Incluso tirarle desde un helicóptero le parecía poco y ataban raíles, trozos de raíles, para que pudieran hundirse más rápidamente. Sí. Dicen que los tiraban anestesiados para que no sufran. Porque hubo en Uruguay durante el gobierno del Frente Amplio, creo que fue durante el gobierno del Frente, sí, o tal vez en el anterior de Jorge Valle, que era del Partido Colorado, hubo un jefe de la Fuerza Aérea que reconoció que él fue piloto o copiloto de un avión en uno de los vuelos de la muerte, ¿tá? Pero que él no sabía lo que estaba pasando en aquel momento y que en ese momento él reconocía que con el pasaje del tiempo se dio cuenta de que en esos vuelos había pasado eso, ¿tá? Sí. Y fue alguien que no fue juzgado por eso, porque en aquel momento él era un piloto, cumplía órdenes y él reconoció con el tiempo de que sí se dio, o sea, él fue quien puso sobre la mesa y quien mostró que fue verdad que eso existió, porque muchos otros lo seguían desmintiendo. Y él dijo, no, eso pasó, yo fui piloto, sí. ¿Me explico? Sí. Pero acá se llegó a un acuerdo en su momento de que quienes iban a ser juzgados iban a ser los jefes y no los subalternos. Porque es muy fácil agarrar a alguien de 21 o 22 años que está en el ejército, que es un cabo de primera o de segunda, y llenarle la cabeza. Mirá que van a venir los comunistas, se van a apoderar de tu familia, si tenés 2 hijos, te van a sacar a uno y lo van a mandar a Cuba, si tenés 2 televisores en tu casa, te van a sacar uno y se lo van a dar a gente pobre que no tiene, o si tenés... Porque les decían eso, ¿me explico? Sí. Que iban a venir los comunistas a sacarles un hijo para dárselo a quien no pudiera tener hijos. Entonces, que esa persona vaya después a torturar a alguien para decime todo lo que sabés porque tenía miedo que le robaran un hijo, yo entiendo que esa persona llegue a torturar a otro. No estoy de acuerdo, pero puedo tratar de ponerme en la cabeza de esa persona a la cual le lavaron el cerebro y entender por qué hace lo que hace. ¿Me explico? Sí. ¿A lo que voy? Sí, entiendo que no justifico la tortura, pero puedo llegar a entender por qué alguien puede llegar a torturar. Y ese alguien termina siendo inocente. El culpable es el que lo llevó a cometer esas atrocidades. Y esas personas en Uruguay, muchas murieron sin ser juzgadas, pero otras fueron juzgadas y murieron en prisión. Sí, es un elemento que creo que es relevante porque algunos están anclados en el pasado y eso es malísimo, porque digamos que en España y creo que también en América hay algunos que están anclados a comienzos del siglo XIX o mucho antes, aquellos que hablan de 1492 y que están anclados allí, antes de la llegada de Colón y de sus cuates, pero curiosamente no reclaman la vuelta de aquella sociedad de antes de 1492, quizá porque saben que no era muy saludable vivir en aquellos territorios y en aquellos pueblos y en aquellas sociedades organizadas tal y como estaban en aquellos momentos. Pero igual que comentaste, y tienes razón, Henry Kissinger,
Richard Milhouse Nixon, presidente de Estados Unidos, Alexander Haig, que en aquellos momentos también estaba en la Casa Blanca. Son gente que está involucrada en esos golpes en Chile, en Argentina, en Brasil. Bueno, en Brasil fueron los demócratas, pero bueno, eso sería otra historia. Resulta igual de curioso, aunque más políticamente incorrecto, decir, bajo el mandato de Ronald Reagan se pusieron las piedras para que al final de su segundo mandato prácticamente todo el cono sur fuera democrático. Chile estaba prácticamente democratizado con la llegada de Patricio Aylwin, Argentina estaba democratizada, Uruguay estaba democratizado, con lo cual si dices Nixon malo, entonces igual tienes que decir, este Ronald Reagan, dejando de lado lo que pasó en Centroamérica, pero en Sudamérica, al final le abrió la posibilidad a la democracia en este territorio, por lo cual hay que hilar fino y no ser tan grueso de tirar barro y heces así en Estados Unidos malo, el imperio del mal, ya, pero hay muchos otros imperios. Hay muchos otros imperios que no se reconocen como tal, como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Irán. Y que prácticamente no han cambiado, porque alguien me dirá, pero Rusia era la Unión Soviética, cayó la Unión Soviética, ¿cómo que no cambió? Putin es un amante de lo que fue la Unión Soviética y su gran sueño es reconstruirla. Y los zares. Ser el Stalin del siglo XXI. Y de los zares. Es una continuidad geopolítica, porque los intereses de este país son de una continuidad más amplia. La Rusia de los zares, la Unión Soviética y ahora la Rusia de Putin. Claro, claro. La cercanía que tiene él con el Papa ortodoxo, ¿no? Sí, Kirill, que es prácticamente como un funcionario del Estado. Sí, tal cual. Debe tener una oficina en el Kremlin al lado de la de Putin. Es algo así como un Rasputín del siglo XXI. China. Bueno, lo de China es lo más interesante de estudiar, porque es un país comunista capitalista, es el principal socioeconómico de Estados Unidos. Creo que comunista, no de comunista tiene lo del nombre y poco más. Claro, y bueno, y la forma de gobernar de su emperador, ¿no? Porque Xi Jinping es un emperador. Sí, ¿no? Pero eso se parece bastante a la época confuciana, con los mandarines, con la chapa, sí, del Partido Comunista de China, pero ahora también son confucianistas, mandarines y un poco de la China clásica milenaria. Claro, y que tiene a Taiwán ahí, estoy seguro que no tiene ningún interés en invadirlo. Porque ¿para qué quiere China Taiwán? No tiene ningún interés en invadirlo. Lo tiene porque es el enemigo externo, cercano, es esa guerra que necesita tener latente un gobierno para poder mantener unida a la gente con algo. Yo lo veo de esa manera a Taiwán. Sí, porque ¿no? Ya superaron lo de Hong Kong, Tíbet y Xinjiang ya están interiorizados, más o menos, y no van a poner en el frontispicio la posible guerra que podría ser como la Primera Guerra Mundial en el mar de la China Meridional. Aparte de que es difícil de visualizarlo, esos atoloncitos con estos barcos que van, que suministran y que están por ahí, es difícil de que la gente se movilice en China o que esté al tanto respecto de las noticias de estos atolones de la isla Spratly, Paracelso y todo esto, pero sí lo de Taiwán es bastante visible. Es muy buena hipótesis. Y bueno, después China tiene a la India ahí, que la India tiene esa habilidad de estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí. De tener la bomba atómica, es increíble. A mí me causa muchísima gracia el acuerdo que tienen India y China por los territorios que hay en disputa en el norte de la India, ¿no? Yo no me lo creo. No me lo creo, el acuerdo ese. Yo creo que... Bueno, pero... bueno, sí, te refieres al acuerdo de pegarse solamente con los puños y todo esto. Sí. Yo estaba diciendo el acuerdo físico de la delimitación, eso que dicen que han llegado a un acuerdo para decir que la línea va a pasar por aquí. Yo creo que eso no... Todavía no.
Pero bueno, a China no, a China lo que le interesa es tener una muy buena relación económica con los Estados Unidos, porque China es el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos, y si el día de mañana Estados Unidos tiene un problema económico y quiebra, China se hunde. Entonces China necesita de un Estados Unidos económicamente fuerte y Estados Unidos necesita de una China económicamente fuerte. Sí, y tiene su interés porque con Alberto, como presidente de Argentina, se incorporó a eso de la Ruta de la Plata, lo cual, no, perdón, Ruta de la Plata es en España, la ruta de la seda, plata no, es seda. Aunque, cierto es, la plata sí hubo en el siglo XVIII intercambio en una forma de 8 en el ámbito del Real de A8 español y también del Virreinato de la Nueva España y de todo esto que iba con el galeón de Manila, y bueno, es una historia bastante larga y que luego los británicos lo cambiaron por el tema de la plata por el oro, y son elementos de historia económica que igual a alguien le interesa o no. Pero en la ruta de la seda, por mar, una ruta de la seda que incorpora Argentina, eso tiene un poco de disruptivo histórico, aunque no sé, creo que ya tan disruptivo como que Milei, que decía que con los comunistas nada, luego ha llegado a un acuerdo hace poco con la República Popular de China. Y China es importante porque Mercosur, dado que Paraguay formalmente reconoce a China-Taiwán, no se puede llegar a un acuerdo como concepto Mercosur porque tiene que ser por unanimidad, lo cual ciertamente son elementos que también influyen en proximidad a Uruguay. Claro, en Uruguay tenemos un político que se llama Julio María Sanguinetti. Fue presidente de la República 2 veces, 85-90, 95-2000. ¿Sí? En el 85, cuando él asume, es el paso de la dictadura a la democracia. Es el primer presidente democrático luego de la dictadura. Lo primero que hizo, su primera acción de gobierno, fue legalizar al Partido Comunista, que estaba proscripto por la dictadura. Y él siempre ha dicho, él es anticomunista. El Partido Comunista en Uruguay, que debe ser de los pocos partidos comunistas que siguen existiendo en el mundo con una estructura firme, siempre se ha adaptado a la democracia en Uruguay, formó parte de esos 15 años de gobierno de izquierda y, reitero, desde que volvió la democracia en el año 85 a la fecha, ninguna elección tuvo algún vicio de lo que fuera. Nunca ningún partido dijo acá hubo fraude. Jamás. Jamás. Y él lo primero que hizo fue legalizar el Partido Comunista y volver a abrir embajada de Uruguay en China y que se abriera la embajada de China en Uruguay y restablecer relaciones con China. Porque es lógico, económicamente, comercialmente, tenés que tener buenas relaciones con China. Uruguay tiene buenas relaciones con Irán económicamente. Culturalmente no existen prácticamente relaciones con Irán, pero Uruguay le vende millones de dólares en arroz a Irán. China es uno de los grandes países con los cuales Uruguay tiene comercio. Entonces, por un lado va la política, por otro lado va el camino, por un lado va la política, por otro lado va el comercio. Son caminos totalmente diferentes que no se cruzan. Yo puedo tener las diferencias políticas que sea con China o con Irán, pero no voy a dejar de comerciar con ellos. Y eso es lo que creo que entendió Milei después que asumió el gobierno. Un mercado como China, yo que soy liberal, ¿cómo voy a negarme a negociar con China? Políticamente, que hagan ellos lo que quieran adentro de China. Pero negociar, ¿cómo no voy a negociar? Sí, es un elemento interesante y que remite en cierta medida a 1976-77 con la legalización del Partido Comunista de España para garantizar el éxito de la transición ordenada en España. Es interesante porque mencionaste la limpieza de las elecciones y quería apuntar un elemento que es igual tiene su explicación, como es el hecho de que en esta elección de balotaje el candidato del Frente Amplio
obtuvo la victoria sobre todo en dos departamentos, como es Canelones, por 60.000 votos, y en Montevideo, que la diferencia creo que era entre 530.000 votos a 330.000, que es el diferencial, que luego en los otros donde pudo haber mayor eh, cercanía o una victoria del candidato del Partido Nacional en el balotaje, se compensa con esa situación resultiva de tener esos 100.000 votos, bueno, 90.000 más o menos de votos a favor del candidato del Frente Amplio. Esta diferencia territorial responde a algo reseñable, algo que se pueda decir, o es casualidad. No, no es casualidad. Uruguay está dividido en 19 departamentos, ¿sí? Más de la mitad de la población vive en Montevideo. O poner la mitad de la población. Después, el segundo departamento de mayor concentración de población es Canelones. ¿Sí? Sí. El Frente Amplio gana Montevideo y lo gana con un 55% más o menos, y Canelones también aproximadamente por ahí, con un 50 y largo por ciento. Entonces, ahí hace la gran diferencia. Pero después tenés que el tercer departamento con mayor población es Maldonado. Ahí ganan los blancos, pero ganan por 20.000 votos. Y después, el cuarto y el quinto departamento con mayor población son Salto y Paysandú, donde gana el Frente Amplio. Gana por 2.000 votos, pero son departamentos donde antes blancos y colorados ganaban y descontaban, pero ahora se están quedando sin esos departamentos. Entonces es tanta la diferencia que saca el Frente Amplio en Montevideo, en la capital y en Canelones, que se les hizo indescontable en el resto del país. El resto del país, en Uruguay, siempre lo que hubo fueron caudillos, o sea, una persona que era la poderosa, la que mandaba, ¿sí? Y cada departamento era o blanco o colorado. Y esos departamentos siguen respondiendo mucho a esa tradición centenaria. Se ha ido perdiendo en Canelones, en Salto, en Paysandú. Se mantiene en Rivera, por ejemplo, que es uno de los departamentos más al norte, donde siempre han gobernado los colorados y siguen ganando los colorados. Y en Artigas, que es el departamento más al norte, donde fue el departamento de mayor corrupción en estos últimos 5 años, de mayor corrupción. Acá no hay gobernadores, hay intendentes en los departamentos. Bueno, el intendente tuvo que renunciar porque toda su familia trabajaba en la intendencia. Además cobraban horas extras. La hora extra es, vos trabajás 8 horas, se te pagan las 8 horas como debe ser, pero después, si trabajás 1 hora de más, es hora extra y se paga el doble. Y había gente que trabajaba 23 horas por día en la intendencia. Y que casualmente eran hijos, sobrinos, primos, cuñados, todos del intendente. Renunció el intendente, tuvieron que renunciar ellos, claro, ya habían hecho mucha plata. E increíblemente vuelve a ganar el Partido Colorado en Artigas. ¿Por qué? Porque la gente vota al Partido Colorado como quien grita los goles del Real Madrid o como quien grita los goles del Barcelona. No miran qué es lo que está pasando, simplemente votan por tradición. Y eso pasa en esos departamentos. En Rivera, hace un par de gobiernos atrás, ponele hace 10 años aproximadamente, existe el poder legislativo departamental, que acá se llaman ediles, ¿sí? Que funcionan, es unicameral, es como si fuera la Cámara de Diputados del departamento. En Rivera, de los 30 ediles, 18 eran colorados. Bueno, los 18 fueron presos. Y volvieron a ganar los colorados. ¿Por qué fueron presos? Porque les pagaban el combustible. Porque es un departamento grande, cada uno tiene su vehículo, tienen que
si están trabajando para el departamento, tienen que viajar. Entonces, ¿qué hacían? Entregaban los cupones, le daban un cupón que en la estación de combustible, cuando ellos llenaban el tanque de combustible, les ponían ahí lo que habían gastado en nafta. Y después cobraban esos cupones. Bueno, resulta que parece ser que cada uno tenía un camión cisterna, por lo que cobraban por mes por gastos de combustible. Y eso se descubrió y fueron todos presos. Y volvieron a ganar. ¿Cómo se explica eso? Porque la gente tradicionalmente en Rivera vota al Partido Colorado. Punto. No hay otra explicación. No existe otra explicación. Si pues, tenés otra... Hombre, bueno, entonces, habrá que investigar. Hay departamentos que son así. Siguen votando tradicionalmente, siguen recordando a caudillos que de repente ya murieron hace 50 años, pero siguen votando a sus descendientes. De cualquier manera, hubo el Frente Amplio ahora en el balotaje no, porque era 1 contra 1, entonces al unirse blancos y colorados volvieron a ganar en departamentos donde hace un mes habían perdido, porque no se sumaban los votos de blancos y colorados. Entonces individualmente el Frente Amplio ganó en 12 departamentos. Si vos ves toda la frontera con Argentina, de norte a sur, conozco el mapa de Uruguay de memoria, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia. Todos esos departamentos están en el litoral, frontera con la Argentina. En todos esos ganó el Frente Amplio. Después, si venís bajando por la costa, tenés San José, también ganó el Frente Amplio y también ganó ayer ahí el Frente Amplio. Y después tenés Montevideo, Canelones, y después Maldonado y Rocha, que son los departamentos oceánicos, donde ganó el Partido Nacional. Pero el Frente Amplio cada vez va ganando fuerza en el interior. Y estamos hablando de que toda la derecha tiene que juntarse para poder ganarle en algunos departamentos al Frente Amplio. Y algunos hablan de que el Partido Nacional y el Partido Colorado, Uruguay fue bipartidista hasta el año 71, todos hablan de que el Partido Nacional y el Partido Colorado deberían de unirse. Pero los grandes caudillos del pasado se batían en duelos a muerte, ¿sí? Duelos a muerte, a pistola, blancos y colorados. Entonces hay un pasado que les impide hoy en día unirse como partido porque son diferentes. Y hoy te nombré a Wilson, el último gran caudillo del Partido Nacional. El último gran caudillo del Partido Colorado es Sanguinetti, que aún vive, tiene 90 años. Wilson decía, Sanguinetti dice, una cosa es ser blanco y otra cosa es ser colorado. Un blanco es blanco, un colorado es colorado, un blanco no vota colorado, un colorado no vota blanco. Sin embargo, se unen para tratar de ganar la presidencia, pero por otro lado están separados y bien demarcados. El Partido Nacional es nacionalista, el Partido Colorado no es nacionalista, es más abierto a nivel internacional y no van a poder, creo yo, al menos en un futuro cercano, formar un partido único. Lo hacen a nivel de las elecciones municipales, en el interior del país, en algunos departamentos para poder ganarle al Frente Amplio, pero hacen solamente la alianza en la elección departamental. En la nacional no. Por eso la mayoría parlamentaria en el Senado la tiene el Frente Amplio y no la tienen ellos. Sí, es importante ese pasado para entender esas dinámicas. Puede que familiares, y he querido entender respecto de esas personas que no a nivel partido, sino también a nivel íntimo, personal, familiar, tienen esos ascendientes que han vivido esa diferencia entre colorados y nacionales, a la hora de entender por qué el Frente Amplio sí se pudo vincular
el ámbito de colorados y nacionales, quizá aún todavía pensando en ese momento en el que había ese bipartidismo, en el que los integrantes del Frente Amplio no contaban, quizá esté todavía un cierto inconsciente o un subconsciente colectivo, lo cual ciertamente vuelve a ser ese elemento de pero no te das cuenta de que estás viviendo en el pasado, de que tienes que actualizar en el análisis, que tienes que vivir en 2024 y entender cuál es la realidad, que como decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Para entender una cosa en Uruguay, por ejemplo, dentro del Partido Colorado, el apellido más ilustre es el apellido Valle. Lorenzo Valle fue presidente en 1870 y algo, 1880. Después, su hijo José Valle y Ordóñez fue 2 veces presidente a principios del siglo XX. Y fue el más revolucionario de todos. Él tomó mucho de la Francia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de esa Francia republicana. Ahí ya te llevo 2 valles. Después, el sobrino de José Valle Ordóñez, Luis Valle, fue presidente en la década, fines de los 40, principios de los 50. Y del 2000 al 2005, el hijo de Luis Valle, Jorge Valle, también fue presidente. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 presidentes de la misma familia dentro del Partido Colorado. Partido Nacional. El Partido Nacional pocas veces ganó la presidencia. Una de ellas las ganó Herrera, fundador del herrerismo. ¿Sí? Su nieto, él ganó la presidencia y murió, nunca llegó a ejercerla. Su nieto fue Luis Lacalle Herrera, presidente de la República entre el 90 y el 95, padre de Luis Lacalle Pou. O sea que los 3 presidentes del Partido Nacional que te acabo de nombrar son descendientes de Herrera. O sea, Herrera, su nieto y su bisnieto. Las familias en Uruguay tienen un peso grande. Familias muy poderosas desde el punto de vista económico, con socios, con caudillos socios en todos los departamentos. Por eso es que el Uruguay en el interior sigue manteniendo esos bastiones donde el Partido Nacional continúa ganando y donde el Partido Colorado, que le queda un bastión, que es Rivera, continúa ganando, porque en Artigas hubo un gobierno del Partido Nacional y hubo un gobierno también del Frente Amplio en el 2005, porque, bueno, ahí veníamos de una crisis tan grande que el Frente Amplio ganó en lugares donde nunca se imaginó que podría llegar a ganar. Sí, del Frente Amplio resultaría interesante, y lo he visto en el último vídeo que has publicado, que haya llegado hasta aquí, que revise tu canal de YouTube con cosas bien interesantes, de que dentro del Frente Amplio habría una izquierda asilvestrada y una izquierda más o menos decente y aseada. Habría un poco de esto, estas diferencias dentro del ámbito del Frente Amplio. 2 izquierdas dentro del Frente Amplio. Una pragmática, otra dogmática. La pragmática es la que viene y te pregunta, ¿qué está pasando en Israel? ¿Cómo es el conflicto? Explícamelo. Y la dogmática que dice, sionismo, Estados Unidos, son el mal, viva Palestina libre. Y te salen a hacer manifestaciones con banderas de Palestina, con banderas de Hamás, con banderas de la diversidad. O sea, estamos hablando de gente ignorante, y no los estoy insultando. La palabra ignorante no es un insulto. Si yo a vos te empiezo a hacer preguntas de física cuántica, me vas a decir, no, soy un ignorante en el tema.
No sé, de repente justo sabes, pero yo soy un ignorante del tema. Me declaro ignorante, me declaro ignorante en la mayoría de los temas. El 100% de los seres humanos somos ignorantes en el 90% de los temas o más. ¿Correcto? Esta gente que sale con una bandera de Palestina, con una bandera de Hamas, con una bandera de Irán y con una bandera de la diversidad, es ignorante, porque no entiende que si ellos van con la bandera de la diversidad a Gaza, a Cisjordania, a Teherán, son ejecutados. No es que van presos, no, son ejecutados. Si una mujer en Teherán se disfraza de hombre y entra a un partido de fútbol, es ejecutada. Si en Gaza, si en Cisjordania, si en Teherán una mujer es violada, es declarada culpable por haber incitado al hombre, por haberlo seducido. Y esta gente de izquierda que defiende los derechos de las mujeres, de los homosexuales, que todos defendemos, porque yo defiendo el matrimonio igualitario, defiendo absolutamente todos los derechos por los que pelean las mujeres. Todos, los hombres y las mujeres en cuanto a derechos, tenemos que ser iguales. ¿Correcto? Bueno, pero esa gente termina defendiendo regímenes que lo que quieren es ejecutarlos y no logran entender eso. En Uruguay fue electa una senadora por el Partido Comunista que se llama Constanza Moreira, que es la reina de las ignorantes, que pelea por los derechos de las mujeres, pero de forma totalmente mentirosa, porque le sirve a ella pelear por esos derechos, porque le da voto. Pero después sale a defender a genocidas de mujeres. Entonces, esa gente también está dentro del Frente Amplio y es gente contra la que personalmente voy a tener que luchar intelectualmente, ¿no? Cuando hablo de luchar, hablo de luchar intelectualmente. Claro, porque... Mi arma es esta. Esta es la única arma que tengo para defenderme y para luchar, es esta que está acá. Sí, y que, por ejemplo, pasó recientemente en Irán, que dijeron que esa persona, esa mujer, que legítimamente para protestar se había desnudado, no dijeron que era inocente al sacarla de la cárcel de la prisión, sino que estaba loca, estaba pirada y que no sabía lo que hacía. Con lo cual eso es una fórmula distinta de un cierto elemento de igualdad o de reconocimiento de derechos, sino simplemente que es como por ejemplo en la Unión Soviética respecto de lo LGTBI, que tenían una práctica también de decir que estaban enajenados y por tanto no lo tipificaban en el delito porque no era un crimen sino eran problemas de salud sanitario, lo cual también es un insulto a la inteligencia. Y eso me recuerda ciertamente a otro elemento que no quiero dejar pasar por alto porque mi amigo Salir Grandío me lo ha mencionado hoy. La vicepresidenta electa no reconoce a lo de Maduro como una dictadura, lo cual eso también es para ponerse un poquito de pie en pared respecto de la situación internacional. Hay sectores del Frente Amplio que no reconocen a Maduro como dictador, que dicen que no hay democracia, pero que tampoco sería una dictadura. El presidente electo, Yamandu Orsi, dijo claramente que hay una dictadura en Venezuela y que no va a invitar a Maduro a su asunción el 1 de marzo aquí a Uruguay. Sí, sobre todo porque el día 10 de enero Edmundo González Urrutia es el presidente electo y tiene que juramentarse en Miraflores. Así es. Obviamente que no va a poder hacerlo porque hay una dictadura y quien ganó las elecciones no va a poder asumir el poder. Pues ciertamente es saludable el hecho de que en Uruguay ganara quien ganara, la situación esté tranquila, pacífica, un ordenamiento jurídico bien regulado y que vaya a haber un ordenado traspaso de poder para el siguiente mandato, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de la presidencia. Y que seguro que esos retos están ahí para que... Porque si no hubiera
esos matices y esa situación de gestión, entonces casi que se le podría formar una tecnocracia y dejar que los técnicos llevaran el país, pero ese ámbito político siempre tiene que estar ahí, y esa energía renovable que es liderazgo político y de partidos. Y hablando de energía renovable, van a ser muy interesantes los próximos 5 años del Uruguay, porque tanto la actual coalición de gobierno como el Frente Amplio se están renovando. Hay un cambio generacional, ¿sí? Como decía, Sanguinetti, referente del Partido Colorado, tiene 90 años. Mujica, referente del Frente Amplio, tiene 90 años. O sea, la biología existe y matemáticamente, digamos, es muy difícil que lleguen a las próximas elecciones. Sanguinetti tal vez pueda, Mujica de seguro que no, porque tiene un cáncer terminal, por lo tanto, Mujica sabemos que ha votado por última vez. Así que forzosamente hay un cambio generacional. Hay que ver qué es lo que pasa en el futuro cercano. A mí me preocupan ciertas figuras dentro del Frente Amplio que siguen viviendo, o que no vivieron, pero no lo vivieron de la misma manera que nosotros no lo vivimos, pero su cabecita sí sigue viviendo en la década del 70 y sigue creyendo que Estados Unidos es aquel Estados Unidos y no este Estados Unidos. Y dicen, pero votaron a Trump, ahí no cambió nada, y no entienden que Trump tiene un montón de virtudes, más allá que tiene un montón de defectos, y que los veo claramente. Tiene un montón de virtudes que se llaman libertad y que permiten justamente que si alguien quiere cambiar algo, lo pueda cambiar. Sí. Y que quienes quieren cambiar todo están apostando por regímenes que no permiten cambiar nada. Sí, en efecto, Estados Unidos no es aquel. Y por decir algo bueno de Nixon, si es que se puede decir algo de Tricky Nixon, como fue la ley de agua limpia, de aire limpio, eso sí, hacía este tipo de políticas porque quería congraciarse con esa población de Estados Unidos que estaba cabreadísima con el tema de Vietnam, y por tanto necesitaba, a ver, para evitar una insurrección aquí en Estados Unidos, pues necesito hacer este tipo de políticas, y por eso tenían un cierto sesgo para conciliar cierto elemento de adhesión o de no de desapego tan grande. Y creo que ninguna de esas dos leyes las podría hacer el señor Donald Trump, por su configuración mental y el hecho de que ponga a antivacunas, a conspiranoicos, a gente que tiene menos capacitación militar que el primer teniente que tengas en el barrio, que son unas personas muy dogmáticas, muy perseguidoras del liderazgo caudillista y que no le rebatan nada de lo que vaya a decir. Por eso es bastante peligroso el hecho de la presidencia de Donald Trump, porque va a ser imprevisible, y esa imprevisibilidad va en contra de los negocios que requieren de cierta estabilidad, para también las relaciones internacionales que necesitan cierta certidumbre, y por tanto por ese lado va a ser complicado. Pero es 2024, no es ni Nixon, ni Kennedy, ni Lyndon Johnson, ni el señor Ford, ni Jimmy Carter, no es ninguno de ellos el señor Donald Trump. No, y ha elegido un secretario de Estado como Marco Rubio, que yo creo que es una persona muy pragmática, que tiene muy claro, es un político de raza. Cuando digo que es un político de raza, digo que tiene bien claro cómo funcionan las instituciones y cómo se deben de respetar las instituciones, y que le va a dar un equilibrio a ese Trump errático que le gusta romper instituciones, que le gusta ser outsider en todos lados, y que en su momento quiso que el ejército participara de represión dentro de los Estados Unidos, y el propio ejército le dijo que no, porque las instituciones dentro de los Estados Unidos son mucho más fuertes que cualquier presidente.
Y creo que así más o menos funciona Uruguay, con instituciones bien ordenadas, bien reguladas, con equilibrios y con una situación que todo el mundo acepta y asume. Y por tanto ahí estaría en buena medida un resumen de lo que ha pasado y de lo que puede significar esta elección presidencial en balotaje de hace unas horas. Sí, yo insisto, a mí lo que me preocupa es internacionalmente cómo se va a posicionar Uruguay, si se va a querer quedar debajo como un pichoncito debajo del ala de Lula. Sabemos que va a haber rispideces con Milei. Espero que... Yo le tengo mucha confianza a Yamandu Orsi en el sentido de que es una persona muy, muy buena para establecer relaciones humanas, y creo que si él se lo propone puede llegar a tener una buena relación con Milei, porque más allá de las diferencias que hay entre la izquierda y esa derecha que lleva adelante Milei, creo que puede haber muchos puntos en común que puedan acercar al Uruguay y a la Argentina, y creo que Yamandu Orsi es capaz de hacerlo. Creo que él es capaz de hacerlo. Espero que sea. Bien, pues Y bueno, y me preocupa mucho sí, con respecto a Israel, ¿no? sí, ya. Por la cantidad de antisemitismo que hay dentro de este frente amplio, principalmente dentro de lo que es el Partido Comunista y el MPP, que es el viejo el MLN. Vamos a ver qué pasa. Yamandu Orsi ha estado en Israel, es alguien a quien no podemos acusar de antisemita bajo ningún concepto, y bueno, espero que sepa navegar en esas aguas turbulentas. Bien, pues salvo que quieras hacer algún añadido, resumen o comentario. Simplemente gracias, Juan Carlos, por llamarme y tenerme en cuenta para conversar contigo. Pues encantado, un placer, y ciertamente a los que hayan llegado hasta aquí, agradecerles preguntas, comentarios, esto es lo habitual. Y por supuesto que volveremos. Volveremos, sin lugar a dudas. Y como te gusta a vos, para terminar el video, Am Israel Jai.